Ahora que sí nos ven, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos escuchan. Llega Brujería, la actualidad en clave de género, todos los martes de 14 a 16, con la conducción de Giselle Brica por Radio Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. 2 minutos y comenzamos con esto que llamamos brujería. Mi nombre es Giselle Brica y me acompaña en los controles, en la operación técnica y la musicalización, Meli Manrique y un gran equipo de Radio Universidad que está detrás, que muchas veces no se ven, pero están ahí dando vueltas, trabajando arduamente para ustedes. Algunos que ya no estarán con nosotros, que vamos a extrañar, se va lentamente. Estamos hablando en principio de la señorita Gina Gatti, a quien queremos mucho y vamos a extrañar muchísimo, nuestra operadora suplente y nuestra operadora titular de streaming también. Así que, bueno, un día como de emociones encontradas, ¿no? De que nos alegramos porque comienzan un nuevo camino, que está buenísimo, y que además así tiene que ser, ¿no? Es como un camino de paso para seguir, ¿no? Sumando experiencias, sumando formaciones. Y bueno, esperamos que sea todo para mejor. También saludamos a Juan Pablo Palmieri, nuestro compañero, nuestro técnico también de streaming, que ni va a escuchar este saludo, pero yo igual lo voy a hacer por si en algún momento se le ocurre escuchar brujería. También lo voy a saludar, un excelente compañero con quien también hemos aprendido muchísimo, así que le deseamos todo lo mejor. Y bueno, y vendrán cambios, ¿no? Vendrán recambios, no sabemos si gente nueva va a venir, porque, bueno, a la mañana también se va Danisa se va porque se ha terminado su contrato y vendrá gente nueva, tendremos, como decíamos, nuevos operadoras de streaming y alguna otra persona operando ahí en los momentos en que Cata o Meli no esté. Así que, bueno, como les contaba, hoy es un día de emociones encontradas, alegrías y un poco de melancolía por esto de los cambios y de la gente que se va, pero les deseamos todo lo mejor. Así arrancamos este brujería del día de hoy, que viene muy cargado, ustedes se imaginarán. Han pasado muchas cosas durante esta semana, como siempre, ¿no? Siempre pasan muchas cosas, pero obviamente en el programa del día de hoy vamos a poner el foco en lo ocurrido recientemente y que nos ha sensibilizado, espero, ¿no? Con muchas esperanzas, que nos haya sensibilizado esto que ocurrió. Estamos hablando del triple femicidio narco y estas 3 mujeres que fueron víctimas de varias cosas a la vez, ¿no? Porque se habló mucho si era una cuestión relacionada con el narcotráfico, si era una cuestión relacionada con la pobreza, si era una cuestión relacionada al género, ¿no? La hazaña de este femicidio, de estos asesinatos, si fueron porque eran mujeres o era un ajuste de cuentas. Bueno, muchas cuestiones que estuvieron dándose, ¿no? a la reflexión, a la problematización, ¿no? Al análisis en diferentes medios de comunicación. Algunos pudieron, ¿no? entender de qué iba la cosa y otros, la verdad, que derraparon un poco, como siempre suele suceder. Volvemos a hablar y a poner en tela de juicio a las víctimas. Volvemos a preguntarnos qué estaban haciendo ellas, por qué se dedicaban a lo que hacían, ¿no? Sin poner el ojo, ¿no? Y sin problematizarnos, en todo caso, quiénes hicieron eso, quiénes ejecutaron este accionar tremendamente violento. Y no solo eso, sino porque estamos hablando de 3 mujeres muy jóvenes, una adolescente, que tenían que dedicarse a la prostitución para sobrellevar su vida, para pagar sus cuentas, para tener para comer.
o en todo caso acercarse, ¿no? a todo el mundo del narcotráfico también, ¿no? Por sus condiciones económicas y sociales. Bueno, preguntas que nos haremos hoy en este programa, y no voy a estar sola, obviamente. Estaremos en contacto con Gisela Gianberardino, que es la coordinadora del área de género de UNICEN, para abordar, ¿no? con más profesionalismo y con perspectiva de género y de feminismo esto que ha ocurrido, porque obviamente no nos podemos quedar calladas, no podemos hacer como si nada, porque la verdad es que a mí en lo particular me ha pegado muy fuerte. He venido de una semana muy dolorosa, muy difícil, porque a veces no sabemos cómo seguir, ¿no? y cómo tener esperanzas, ¿no? Como les decía al principio, parece que todo el trabajo que veníamos haciendo desde los feminismos, desde las personas con perspectiva de género, tratando de sensibilizar a la sociedad, parece que todo quedó ya en el olvido, ¿no? Incluso nos sentimos señaladas, juzgadas, que nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Que las feministas nos habíamos pasado 3 pueblos. Bueno, me parece que no nos pasamos 3 pueblos, que al contrario, nos deberíamos estar pasando 250.000 pueblos más. Tendríamos que seguir haciendo acciones y teniendo encuentros y diálogo y reflexiones con un montón de personas, porque evidentemente no se entendió lo que queremos que se entienda. No estamos poniendo el foco donde deberíamos ponerlo, como decíamos también al comienzo. La semana pasada estuvimos hablando de todo lo que ocurrió en 3 días, creo que fueron, en donde le dieron aire a Cordera. Un streamer dijo que tenía videos con contenido sexual de su ex, que los iba a vender, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de violencia digital, estuvimos repasando la ley Olimpia. Bueno, obviamente estuvimos hablando también de todo lo que ocurrió con Cordera. Bueno, hacen un video, ¿no? Como a modo de chiste, en donde meten en una bolsa a una mujer porque es pesada, porque es insoportable, y lo entendieron como un chiste, ¿no? Como algo gracioso, hasta que, bueno, ahí, ¿no? ¿Dónde están las feministas? Bueno, las feministas tuvimos que salir a repudiar eso, a decir, che, o sea, esto está mal, no podés hacer un chiste y meter a una mujer en una bolsa. ¿A quién le parece gracioso eso, además? Es completamente morboso, violento, porque, como decíamos, a nosotras, a las mujeres, a las diversidades, nos meten en bolsas, nos descuartizan, nos matan, nos tiran como basura. Entonces, a mí me parece que ahí hay un límite. Ahí no podemos hacer un chiste, no podemos, o por lo menos permitime decirte que yo no puedo entender qué es lo que te causa gracia de eso. Y en todo caso, entonces, los que se tienen que revisar son ustedes. Si a alguno les causa gracia, revisen sus pensamientos, revisen sus valores, revisen lo que piensan, porque no causa nada de gracia. Y además, después de decir todas estas cosas, marcarlas, poner freno, ¿no? Y decir, bueno, no, hasta acá, esto no nos parece bien, esto no está bien, darle aire a Cordera, no preguntarle sobre si cambió o no cambió su forma de pensar respecto de las mujeres. Y pasa el triple femicidio de estas mujeres. Bueno, la verdad es sentir que tenemos toda la razón, aunque eso también nos duela. Pero es así. Al final no estábamos tan pasadas, no estábamos tan erradas, no somos tan exageradas. ¿Ustedes qué creen? 15 500 200. Les leo, les escucho. Recuerden que siempre tenemos nuestras vías de comunicación abiertas para que se puedan contactar, para que nos puedan escribir. Y, por supuesto, vamos a leer y abrir el diálogo, que es la propuesta de este programa, con todos ustedes.
Bueno, vamos a repasar algo de información antes de meternos en nuestra primera canción y luego, como les contaba, tendremos el contacto con Gisela Gianberardino, que es la directora del área de políticas de género de UNICEN. Por un lado, hay que mencionar que se desarrollaron las primeras jornadas de la Semana de Investigación y Desarrollo de la UMED, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Esta séptima edición abrió con un panel conformado por Carolina Espataro, Cecilia Castro, Melina Vázquez, María Inés Fernández Álvarez, Mariana Carvajal y Soledad Mieres. ¿Qué desafíos se enfrentan los feminismos en la actualidad? ¿Qué alianzas estratégicas pueden articular? ¿Y qué agendas son pertinentes? Estas fueron las preguntas disparadoras que hizo María Inés Fernández Álvarez, que es investigadora de CONICET, con sede en el CITRA, para introducir la mesa titulada Feminismos en la Argentina Actual, Estado, Trabajo y Sociedad, en la séptima edición de la Semana de la Investigación y Desarrollo en la UMED, que es organizada por esta casa de estudios en conjunto con Claxo y también con Página 12. La idea es abrir una conversación que cruce distintas miradas de las ciencias sociales, el periodismo, el derecho y el mundo del trabajo, dijo Fernanda Álvarez, y presentó a las expositoras, bueno, como les contaba, ¿no? Cecilia Castro, por un lado, la secretaria de formación de ATE Capital, Melina Vázquez y Carolina Espataro, investigadoras del Instituto Gino Germani de la UBA y autoras del libro Sin padre, sin marido y sin Estado, feministas de las nuevas derechas. También estuvo Soledad Mieres, que es abogada, especialista en justicia y género, decana de la UMED, y la escritora y periodista especializada en género de Página 12 y también en otros medios de comunicación, Mariana Carvajal. Bueno, por otro lado también tenemos que decir que están sucediendo cosas por fuera de la provincia de Buenos Aires y eso también está bueno y es para destacar, como este segundo encuentro del Gabinete de Género 2025 que se desarrolló en el gobierno de Salta, proyecciones y nuevas herramientas para la igualdad. Durante el segundo encuentro del año del Gabinete para la Transversalización de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas se repasaron los avances de 2024 y se delinearon los ejes de trabajo para 2025. Este encuentro ya es el número 12 del Gabinete para la Transversalización de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas de Salta. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cívico Grand Bourg y reunió a representantes de organismos del Poder Ejecutivo, entre autárquicos y autónomos. Fue encabezado por la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, y marcó la segunda jornada del año 2025. Para esta jornada se destacaron las acciones proyectadas para el año y se compartieron los principales avances del 2024. Entre los ejes de trabajo se resaltó el fortalecimiento de áreas clave del Estado, la incorporación del enfoque de género en instrumentos administrativos y la visibilización de buenas prácticas institucionales. La verdad que un gran avance para la provincia de Salta que se desarrolla en estas jornadas y que, se busque, como decíamos, ¿no?, la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, algo tan básico y tan necesario. Bueno, también tenemos una a nivel local y podríamos decir que nos incluye a todos quienes participamos de la comunidad de UNICEN, porque comenzaron las capacitaciones en Ley Micaela para trabajadoras y trabajadores no docentes de la UNICEN. El viernes pasado se dio inicio a los encuentros presenciales en Olavarría y en Azul en el marco del programa permanente de capacitación en Ley Micaela. La apertura contó con la presencia de Marcelo Aba, rector de la UNICEN, Gisela Gianberardino, directora del área de políticas de género, Cristina Pérez, titular del área de apoyo a la comunidad universitaria, y las representantes de Atumba, Diana Madsen y Natalia Chiarelli. La formación está a cargo de la doctora Agustina Lomolino y la licenciada Micaela Vigali en Azul, y de la doctora Eugenia Iturralde y la licenciada Olivia Orsatti aquí en la ciudad de Olavarría. Estas capacitaciones, diseñadas por el área de políticas de género en el marco de la ley 24.799, la capacitación tiene como
objetivo fortalecer la perspectiva de género en la universidad y contribuir a la construcción de espacios libres de violencias y discriminación. Durante septiembre y octubre se estarán desarrollando estos encuentros con la participación, como decíamos, de no docentes de ambas sedes. Y por supuesto que también lo celebramos. Seguramente el martes que viene tendremos alguna novedad al respecto. De esta manera entonces comenzamos brujería del día de hoy que, como les contaba, viene cargadito. En un ratito intentamos dialogar con Gisela Gianberardino, directora del área de políticas de género UNICEN, y vamos a reflexionar, como les decía, sobre lo ocurrido con el triple femicidio narco. Nos quisieron calladas, con miedo. Nos encontraron juntas, fuertes y en el aire resistiendo. Hasta las 16, escuchá Brujería por Radio Universidad. Los cuerpos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo, Morena Verdi fueron encontrados el pasado miércoles a la madrugada en un allanamiento en Villa Bateone, partido bonaerense de Florencio Varela. Luego de permanecer 5 días desaparecidas, habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas. Esto les parecerá un poco extraño, pero para nosotras es algo de todos los días. Es algo que me puede pasar a mí, que te puede pasar a vos, que le puede pasar a cualquiera por el hecho de ser mujer. Esto es lo que quiero abordar en el día de hoy, que nos damos este espacio de diálogo aquí en Brujería. Como siempre les invito a hacernos preguntas, pero también a intentar sensibilizar a esas personas que quizás están poniendo el foco en donde no deben o en donde lo hicieron siempre y ya sería hora de cambiar. Ya estamos en comunicación telefónica, como les había anunciado en el bloque anterior, con Gisela Gianberardino, nuestra directora del área de políticas de género UNICEN, trabajadora social y feminista, con quien vamos a reflexionar sobre lo que ocurrió y sobre dónde, como decíamos, deberíamos estar poniendo un poco más el foco o la atención. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué introducción tan potente. Bien, estoy bien, en el marco de lo que se puede estar bien con semejantes noticias, como, bueno, por supuesto la del triple femicidio, y bueno, y en general las noticias que se dan en torno a, bueno, al modelo de gobierno o al modelo que nos está proponiendo para sobrevivir este gobierno, ¿no? Bastante preocupante y absolutamente enlazado con las violencias, con lo peyorativo, con la difusión y divulgación de estigma, de discriminación hacia cualquier modelo de vida que no se entienda como productivo para esta sociedad. Tal cual, tal cual. Bueno, hacia ahí vamos, Gi. La gran pregunta que estuvo circulando, ¿no?, en los medios al comienzo, ¿no?, de luego conocida esta noticia, esta tremenda información, la primera pregunta fue: ¿femicidio o no femicidio? ¿No? Porque sí, dudamos al principio, ¿no? Porque mejor dudemos de lo que dicen las feministas siempre. Y además señalémoslas todo el tiempo, ¿no? A ver qué estamos haciendo las feministas, dónde estamos, por qué estamos, si nos pasamos 3 pueblos o no. Te pregunto entonces, porque sigue estando esa duda, a pesar de que ya lo ocurrido fue caratulado como como femicidio finalmente. Te pregunto, ¿cómo lo vivís vos y cómo se pueden abordar, digamos, este tipo de propuestas desde los medios de comunicación? Bueno, en principio aclararle a quien nos esté escuchando y a vos también
que hice como una autocensura de no querer saber demasiado de lo que dicen los medios sobre este triple femicidio, en el sentido de no quiero saber detalles. Hasta me enteré que hubo una transmisión a un grupo de personas en vivo, bueno, cosas que tan repulsivas, tan violentas, tan disciplinadoras, que hubiese preferido no saber, y eso no cambiaría la realidad. Pero digo, sobre cuestiones específicas, por ejemplo, qué pasa con el narco en Argentina, la verdad es que no lo sé. Sé cosas, o sea, no lo sé como temas de estudio, sé porque soy un sujeto político y me interesan estos temas, y bueno, y obviamente soy una cientista social, pero en relación a eso no me metería. Sí, justamente me interesó esta pregunta de por qué se alarman tanto cuando se reclama algo que tiene un nombre ya puesto en el Código Penal, que es esta cuestión de los femicidios, ¿no? Y en principio también un poco para que se calmen. No estamos diciendo nada, o sea, tampoco es algo que podamos decidir nosotras como activistas, como militantes. Sí es algo que se le puede disputar a la justicia, pero creo que ya está bastante claro, en el sentido que lo único que significa es una hipótesis de investigación por el momento. O sea, lo que está indicado cuando se abordó en el Código Penal, se cambió el código y se reconoce el femicidio como una expresión de la violencia estructural del régimen de género, lo que estamos diciendo es: toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como femicidio. Eso tiene que ver un poco con los métodos de investigación, con a quién van a llamar, con cómo se colectan las pruebas, con el uso que se van a hacer de esos testimonios, y por supuesto eso también después tiene una implicación o un condicionamiento respecto a la cantidad de pena que se le dará, o el tipo de pena que se le dará a los que se encuentren culpables. Claro, porque es un agravante, digamos, ¿no? La figura. Exactamente, pero es una hipótesis de investigación, y está indicado en el Código Penal, digamos, no es que, o en la jurisprudencia también, no es que nosotras como feministas podemos decir. De paso retomo sí, obviamente podemos disputarle, como le hemos hecho, hasta que aparezca esa palabra en el Código Penal, ¿no? Como lo hemos hecho. También hay muchas veces que se dice, bueno, cualquier muerte de una mujer es un femicidio. Pasó hace muy poco con el homicidio de una joven acá en Tandil, que mucha gente salió a decir es un femicidio, y la verdad es que no se conocían, y que el que perpetuó ese ataque en la vía pública, entiendo que estaba también en condiciones o de consumo o de no salud mental, y también eso, bueno, cómo se estructura una relación con alguien tiene que ver con que si lo podemos definir como femicidio o no. Si no, digamos, lo que se dice siempre, si todo es poesía, nada es poesía. Si todas las muertes de mujeres son femicidios, bueno, no nos sirve la figura de femicidio, digamos, ¿no? Y tampoco estoy intentando que las figuras sirvan o no sirvan para ser caratuladas, sino pensando en la posibilidad que tenemos de reparación o de justicia posterior a un hecho tan grave. Exacto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo lo entiendo perfectamente. La idea es que lo entiendan quienes lo deben entender. Y me parecía interesante, ¿no?, aclarar esto desde el vamos, ¿no? Porque ya para abordar este tipo de situaciones o de acciones violentas, el extremo, ¿no?, del femicidio, me parece que hoy ha cambiado tanto no sé, las actitudes, vamos a decir, de los periodistas o de los medios de comunicación, que lo primero que hicieron fue dudar. Al contrario de, como vos lo mencionabas, digo, bueno, es una hipótesis, puede haber sido femicidio, pero ¿es el foco donde tenemos que hacernos preguntas? ¿O las preguntas son sobre las víctimas? No es ahí. De última se avanzará en la investigación y se definirá si fue femicidio o no fue femicidio, como vos bien mencionabas, Gisela, pero es una hipótesis, o sea, es válido pensar que fue un femicidio y después se verá si se resuelve o no. Lo mismo que poner, ¿no?, otra vez la duda o poner, como decíamos, las intenciones y el foco sobre qué hacían las víctimas y por qué estaban. Bueno, creo sí que ese es ¿dónde estaban?
Si ponerle femicidio o no es una cuestión que, como decíamos recién, bueno, le corresponde a la justicia y sobre todo va a condicionar una modalidad de investigación que entendemos es más justa y toma otros criterios que si solamente lo van a hipotizar como un homicidio, claro. Eso por un lado. Y que, repito, también podemos tensionar eso y también como movimiento podemos entender que habrá veces que la justicia le erra y no lo investiga como femicidio, a situaciones que sí, pero también creo que es un debate que nos estamos dando, no que nos tenemos que dar, que nos estamos dando dentro de los feminismos también, y me parece que es absolutamente válido. Porque bueno, en el momento que te enterás del horror, lo estuvimos hablando el otro día en la Asamblea Transfeminista de Tandil, bueno, ¿cuál sería la respuesta? ¿Salimos, no salimos? Finalmente, bueno, Ni Una Menos convocó y se hicieron marchas también acá en Tandil. Pero un poco era, bueno, salimos y rompemos todo, que eran las ganas que te dan de la impotencia, y después es, bueno, ¿cuál es la estrategia política y cómo se convida? ¿Y qué es lo que tendríamos que convidar? ¿El horror? Bueno, creo que el horror ya viene con el hecho. Lo que tendríamos que convidar justamente son miradas que, como decís vos, que corran el foco de qué estaba haciendo la víctima. Bueno, ya las colegas chilenas, cuando escribieron ese pequeñito texto que fue las tesis, digamos, el violador eres tú, y no importa cómo vestía, ni dónde andaba, ni con quién se juntaba, ahora no me acuerdo cómo era la letra, pero realmente es eso, no puede pasar de ninguna manera. Yo entiendo que las relaciones con el narco deben... Y evidentemente lo hacen, agigantar los riesgos de violencias, pero de cualquier modo no podemos estar pensando en esto. ¿Qué hacía una piba? Bueno, yo he escuchado cosas tremendas, como que tenían $70.000, o sea, ¿quién con $70.000 va a estar en una ruta entablando una negociación, no sé si por trabajo sexual o por algo, y exponiéndose a los 15 años. A los 15 años que, como ya se ha dicho, tendría que haber estado en la escuela, o disfrutando, o escuchando música, o enmudecida en una habitación como cualquier adolescente, y sin embargo estaba exponiéndose con otras dos amigas que seguramente, o primas que tendrían confianza. Me parece que más que eso no tenemos por qué saber, y que por supuesto esto es inapelable, decir en qué condiciones o cómo se vestía. Entiendo que hay gente que lo sigue pensando, que se ha dicho, he leído comentarios en los comentarios de las notas de los diarios o de las redes, ¿no? En Instagram, comentarios espantosos, y todos tendientes más a disciplinar que a otra cosa, tipo, esto les pasa si se pasan de pillas. Comentarios espantosos, no de lamentar lo que ha pasado, sino como si no fuese ya disciplinador el tremendo mensaje, cuestiones que ya nos ha explicado Rita Segato también, ¿no? Respecto de las violaciones, muchas veces y estas brutalidades son mensajes mucho más para la manada, digamos, para ellos mismos, mirá lo que llego a hacer, y también para el disciplinamiento de las propias mujeres, o sea, quitarnos autonomía, quitarnos posibilidades de decisión, porque también podés definir relacionarte con gente que otra gente no se relacionaría, y eso no debería implicar un riesgo a semejante barbaridad, semejante horror, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, me quedo pensando en esto de también que en esos comentarios no se problematiza que era una niña, ¿no? No se problematiza para nada, porque creo que las masculinidades de una cierta edad, le vamos a decir maduras, entre muchas comillas, siguen naturalizando el ejercicio de la sexualidad con gente mucho más joven, muchísimo más joven. Bueno, justo en el contexto, claro, decís, ¿no?
queríamos al principio salir a prender fuego todo, porque la verdad que veníamos de unos días muy intensos, ¿no? Con la aparición de Gustavo Cordera en los medios, con estos chistes, ¿no? De las publicidades de las estaciones de servicio Shell, en donde metían a mujeres en una bolsa por ser pesadas o porque eran molestas. Digo, veníamos como de una semana muy intensa para culminar con el triple femicidio de estas mujeres. Entonces, la verdad es que sí, de repente tenemos ganas de salir a prender fuego todo y después, bueno, nos calmamos e intentamos, como vos decir, bueno, tomarlo con calma y seguir, ¿no? Insistiendo a abrir el diálogo, a problematizar, a buscar soluciones entre todos a esto que está sucediendo, porque obviamente, como vos bien lo mencionabas, esto se da en un contexto narco, en un marco de precarización laboral tremendo, en un retraimiento del Estado que obviamente se borró de todos lados, la desaparición de programas sociales, esto que decíamos, ¿por qué una nena no está en la escuela y tuvo que salir a prostituirse, ¿no? Para quizás comer, ¿no? Y poder vivir. Pero bueno, la verdad es que se hace muy difícil. Tener un ejercicio de la vida que evidentemente no es el que esperamos, o sea, a creer también, como nos pasa muchas veces cuando somos adolescentes, ¿no? Que crees que tenés las herramientas y la potencia y la viveza para poder entablar relaciones con gente más grande, con gente de otros lugares, con gente desconocida. Muchísimas veces nos hemos expuesto nosotras mismas y bueno, no te encontraste con este tipo de gente, claro. Pero cualquiera de nosotras puede revisar situaciones en las que, bueno, la verdad es que por suerte me encontré con unos que no eran tan peligrosos, pero podrían haberlo sido. Sí. Hemos hablado estos días con mucha gente más joven, sobre todo, sobre el rol que están teniendo ahora las aplicaciones de citas, ¿no? Y sobre cómo la gente se termina metiendo en la casa de uno que no conoce, que también, entre comillas, entre paréntesis, no siempre te garantiza, porque muchísimas veces los femicidios tienen que ver con alguien que vos conocías, que del cual te habías enamorado, con quien habías tenido un proyecto de pareja, o las violencias, digamos, de género también, pero ya, digamos que la práctica cultural de encontrar pareja que sea ya en sí misma te ponga ya en situación de peligro, bueno, me voy a encontrar con un desconocido. Sí. Bueno, ¿a dónde? Avisarle a alguien, qué sé yo. Me parece que es una oportunidad para revisar todo este tipo de situaciones de las cuales en general nos parece que estamos muy alejadas y que le pasa a otra gente. Y no estamos tan alejadas, o sea, no estamos nada alejadas. Bueno, yo lo decía al inicio de esta nota, ¿no? Me parece que las mujeres eso lo tenemos bastante claro. Lo que pasa es que tenemos que insistir con que los varones también puedan ver estas situaciones y que todo el tiempo nosotras estamos como en una situación por lo menos de temor, de miedo, de, como decías, desde una cita hasta en el ámbito laboral o de una pareja o de algún familiar, ¿no? Como que no estamos exentas de ningún tipo de violencias. Ahora, ¿qué pasa con los varones? Porque yo también quería poner el foco justamente en esto que no se ha dicho también por los medios de comunicación y tiene que ver con que también aquí el problema, podríamos plantearnos, es que quien consume prostitución en general es el varón, ¿no? Es el varón el que hace que esa rueda funcione, ¿no? De prostitución y de narco y demás. Entonces, sí, en realidad hay mucho de esto, de masculinidad hegemónica y de demostración a los propios pares, y como decís vos, bueno, si no hubiese clientes no habría prostitución. En ese sentido es muy claro que, bueno, ahora se dice que ha cambiado mucho. Bueno, ya cuando sos adolescente no es que te llevan a un lugar para que debutes con no sé quién, pero creo que esa idea sigue bastante sedimentada en el sentido común, si bien esa práctica no existe, porque también dejaron de existir los cabarets en ese sentido que los conocíamos.
Y hay otro tipo de prácticas que no tienen que ver solamente con la prostitución, digamos, de práctica, otros tipos de práctica de la sexualidad, sí. Pero entiendo que, como decís vos, quienes siguen habilitados a consumir otros cuerpos, en general, sí, son varones. Y esto lo digo también alejándonos un poco de pensar, bueno, quiénes, digo, estoy pensando en las que están organizadas, ¿no? En AMAR, en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que tienen datos, pero que los datos tienen que ver justamente con que, bueno, no solo las mujeres ejercen trabajo sexual y también no solo los varones consumen, pero ahí hay unos datos que son bastante interesantes, que tienen que ver con, una cuestión es el trabajo sexual mediado por una camarita, o sea que yo nunca me voy a encontrar con el cliente, y otra cosa es el trabajo sexual donde vos pones efectivamente el cuerpo, que es lo único que tenemos y que es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces hay variedad, digamos, de prácticas que podríamos estar mirando y analizando con mayor detalle, no para saber los detalles, sino digo, con mayor detalle en relación a al potencial peligro que llevan en sí, también porque han sido muy, bueno, o están muy masificadas o muy diversificadas, sobre todo en la población más joven, ¿no? El tema de las plataformas para consumo de imágenes, por ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, me quedo con esta frase que dijiste, G, que me parece central. Dijiste, el cuerpo, que es lo único que tenemos. Y me parece central en esto que ha ocurrido justamente para problematizarnos y poder pensar, ¿no? desde otros lugares, desde otras perspectivas lo que ha ocurrido, porque escuché también hablar sobre las circunstancias o las situaciones, ¿no? en las que estaban estas mujeres, que quizás era lo único que tenían, ¿no? Su cuerpo, o vender su cuerpo, como decíamos al principio, para poder sobrevivir, digo, en este contexto tan crudo, tan difícil que hablábamos anteriormente, ¿no? En la desaparición de programas sociales, el retraimiento del Estado, la precarización laboral. Y en ese contexto, las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, son las más vulnerables, ¿no? Las más afectadas. De hecho, hay ya algunos estudios, y el último censo también así lo indica, ¿no? Que el desempleo, ¿no? en las mujeres más jóvenes es el más grande, digamos. Las mujeres más jóvenes son quienes menos acceden a un empleo formal. Ayer estaba leyendo que en relación a esto que el 48% de niñeces y adolescencia está bajo la línea de pobreza. El 48% es muchísimo. Y que por supuesto tiene que ver con la no posibilidad que tienen sus padres de darles de comer, digamos, ¿no? Que, o sea, depender a su vez su fuerza de trabajo. Eso por un lado, y paralelamente esto del cuerpo, bueno, justamente estoy dictando un seminario de posgrado sobre corporalidades, pero también, y pensando en que muchas veces la ficha nos cae en términos personales, bueno, el año pasado tuve una situación así de que le tuve que meter mucho el cuerpo a curarlo por una cuestión de salud de enfermedad, y pensaba eso, ¿no? Como, bueno, la vulnerabilidad del cuerpo. La vulnerabilidad y la potencia, las dos cosas, ¿no? Todo ya Spinoza, el filósofo, se ha preguntado todo lo que resiste un cuerpo. Y en este sentido volvemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto habrán soportado antes? ¿Cuántas cosas lindas también habrán vivido ellas tres? ¿Y cuánto han tenido que soportar sin haberlo decidido, ¿no? Soportar en el peor de los sentidos, habiendo decidido otra gente llevar adelante todo este horror y mostrarlo. Y terminar con las vidas de tres pibas, una cosa espantosa. Yo creo que así como el 2015 fue un espanto y el Ni Una Menos fue una bisagra en nuestra conciencia social,
Supongo que esto también lo será para los jóvenes que lo están viviendo en este momento. Y en relación a las masculinidades, el otro día acá en Tandil hubo un diálogo ahí llovía, ¿no? Uh-huh. En la glorieta de la plaza, y fueron varones jóvenes a escuchar y a un poco repensar esta necesidad de organizarse y de revisarse. Bueno, me parece que entre todos los horrores es una buena noticia, sí, que hayan aparecido varones jóvenes, que hayan participado de la marcha y bueno, y que hayan tenido la intención de escuchar y un poco de emular pedagógicamente, ¿no? Porque vienen siempre y preguntan, ¿pero cómo hacen las mujeres que se organizan? Que no es que sabemos cómo hacerlo, es que no nos queda otra, me parece. Por lo tanto, obvio que nos revisamos, nos organizamos y también como estrategia colectiva de cuidado nos organizamos. Eso es lo que nos pasa, que tenemos que poner a andar redes, que tenemos que reactualizar nuestros afectos, la confianza, esto de no me cuida la policía, me cuida mi amiga. Bueno, es así. Y ahora entonces, tampoco el Estado, ¿no? O sea, ni el Estado ni la policía, si no estamos nosotras y entre nosotras, no nos cuida nadie. No, y la responsabilidad que eso nos da de enseñar también, ¿no? Y no de vivir en estado de alerta insoportable, pero sí de hablar de estos temas, de enseñar a las más jóvenes. No es hay distintos niveles de esto, ¿no? Uno es la demanda del Estado, las leyes, bueno, y el otro es la vida cotidiana, con quién te encontrás en tu rol de lo que sea, yo como docente, otras como activista, otras como médica, vos como periodista, digamos, bueno, tenemos una responsabilidad de hablar de estos temas y como vos bien proponías al principio del programa o de las preguntas, bueno, también hablar con una perspectiva. Me parece que eso es lo más interesante que tenemos perspectiva, y esa perspectiva es una perspectiva crítica al estado de situación que estamos viviendo, en el sentido que es antineoliberal, también es antirracista, también es antifascista, que fue lo que salió en la primera marcha contundente que se le hizo a Milei. No salió de otro lado la primera marcha contundente, salió del movimiento disidente y feminista. Entonces eso lo tenemos que recuperar como potencia. Y creo que, bueno, que esta es una bisagra que nos dejó a todas y a todos bastante espantados de, estamos conviviendo con esta gente que es capaz de hacer esto. Y bueno, en ese sentido, hace un rato hablábamos con otra compañera también de la Asamblea Transfeminista de Tandil, y bueno, ¿qué nos queda? Y bueno, en lo inmediato nos queda el Encuentro Regional de Mujeres, que es el 11 y 12 de octubre. Digo, nos queda seguir cuidándonos y seguir armando nuestras herramientas teóricas, políticas, para poder entender con quiénes sí, con quiénes no podemos hacer alianza, por supuesto desarrollos teóricos, por supuesto volver a pensar y a imaginar, ¿no? Hasta que todo sea como lo soñamos, como dice el eslogan. Bueno, volver a pensar qué tipo de gobiernos queremos, qué tipo de organizaciones sociales, qué tipo de escuelas, de ministerios, y eso es algo que hacemos históricamente las mujeres y las disidencias, bueno, las que activamos y militamos, ¿no? Así que bueno, pareciera que siempre estamos volviendo a empezar, eso agobia un poco, pero no estamos volviendo a empezar, porque cada vez que convocamos a algo la gente aparece, y aparece una conciencia y aparece una actitud de diálogo, de debate, de enseñanza, de generosidad, que creo que es lo que caracteriza y mantiene vivo al mismo tiempo al movimiento, ¿no? Mejor pensarlo así, ¿no? No en un volver a empezar, sino en un estamos guardando las fuerzas y las energías, ¿no? Nos estamos como rearmando para seguir saliendo a las calles, para seguir, ¿no? Alguien para seguir con la esperanza, ¿no? de esta sociedad mejor y más justa. 15 días tenemos ya la experiencia más grande del mundo de autogestión feminista, que es el Encuentro Plurinacional. Y a nivel más cercano, bueno, en Tandil hacemos este año el 8º encuentro regional. Y esos son los modos que nos damos, las rondas de mujeres, las mateadas con las amigas, las discusiones más políticas, diseñemos áreas de género, espacios de género, consejerías en los hospitales, en las universidades,
en los municipios. Y bueno, esa es la tarea. Somos, como decíamos hace un rato, somos sujetos políticos o sujetas políticas, ¿no? Entonces, un poco nos desestabiliza, estamos un poco guardadas en relación a hace 4 años, y eso no quiere decir que, o más, digamos, estoy pensando en el aborto, ¿no? Bueno, en la marea verde. Sí. Bueno, estamos en un momento distinto. Eso no quiere decir que esas reflexiones acerca de nuestros derechos y de nuestros cuerpos no hayan sedimentado. Quiere decir que, bueno, estamos viendo cuál es la estrategia. Y una estrategia que hemos desarrollado en Argentina, insisto, es la estrategia colectiva. Bueno, encuentro plurinacional, bueno, encuentro regional. Así que, de paso, hago una invitación a quienes están escuchando, participen de esos espacios, de los talleres. Creo que es el modo más potente que hemos encontrado. Tal cual. Y la cooperación internacional, ¿no? Como la que están desarrollando ahora, en este momento, ¿o no? Bueno, hicimos un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Sevilla, el Departamento de Psicología y el área de género de la UNICEN y la Dirección de Género del municipio de Tandil, para poder abordar una etapa. Uy, se nos cortó, qué mal, justo que nos estaba contando. Bueno, cerramos por el momento, porque entiendo que Gisela está a full, como siempre, con muchas actividades, con muchas cuestiones. Nos estaba contando justamente de este proyecto de cooperación internacional sobre evaluación de programas de abordaje de violencia por motivos de género, y ahora, justamente a las 17 horas, en el aula magna del rectorado de UNICEN, allí en la ciudad de Tandil, se va a dar esta conferencia, Mujeres que se recuperan de la violencia de género en la pareja, análisis de la relación entre el proceso de liberación psicosocial de las víctimas y su participación en el procedimiento judicial contra su agresor. Ahora, en un ratito nada más, a partir de las 17 horas, allí en la UNICEN, a cargo de la doctora María García Jiménez, y la presentación estará a cargo de Rocío Liébana, Alejandra Serrano, Gisela Gianberardino y Agustina Goñi. Bueno, súper interesante siempre dialogar con Gisela. Les recuerdo que ella es la directora del área de políticas de género de UNICEN, porque no siempre tiene esta mirada un poco más conciliadora cuando a veces el panorama pinta tan oscuro, tan negro y sin salida, ¿no? Muchas veces yo les he dicho que pareciera ser que estamos empezando de cero, estamos empezando de nuevo, otra vez a explicar todo, a decir todo de nuevo. Pero bueno, mejor pensarlo de esta manera que nos proponía Gisela, pensarlo que no es un empezar de nuevo, sino es un empezar otra vez o volver, ¿no? Con más fuerzas, con más energía, en otras circunstancias, en otro contexto. Recién hablábamos, ¿no? de este contexto quizás tan difícil para nosotras como feministas, como mujeres, de un Estado que se retrae, un Estado que no quiere participar, que no quiere colaborar, que no quiere estar, que no quiere hacerse cargo, que incluso fue el único, ¿no? En aquella famosa votación en la ONU para fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, fue el único que votó en contra, ¿no? De 171 países, y que obviamente considera que las violencias hacia las mujeres o todo lo que decimos desde los feminismos no existe, o que buscamos privilegios, salió en algún momento a mencionar. Bueno, se hace difícil, pero aquí estamos, ¿no? Como para pensar, para discutir, para proponer, como decíamos, poner el foco en otras cuestiones, y sobre todo en estos casos tan fuertes, tan difíciles, ¿no? de sobrellevar, porque estamos hablando de 3 mujeres muy jóvenes. Lara tenía 15, Brenda y Morena tenían 20 años. Entonces, preguntémonos por qué esas mujeres estaban en esa situación, por qué estaban en ese contexto, qué pasa con la precarización, ¿no? social, por qué esa niña, ¿no? de 15 años no estaba en la escuela,
por qué tuvo que salir a trabajar, por qué se relacionó, ¿no?, con todo este mundo narco. Preguntémonos eso, ¿no? ¿Por qué los varones o las masculinidades siguen consumiendo prostitución? Bueno, estas cuestiones de las que por ahí no se ha puesto el foco en estos días en los medios de comunicación o algunos periodistas que, como solemos insistir desde este programa y en Radio Universidad, falta perspectiva de género para abordar todo lo que sucede, ¿sí? Para abordar la actualidad en general, y esa es la propuesta que tenemos aquí en Brujería. Bueno, vamos a escuchar algo más de música y seguimos con más programa. Recuerden que hasta las 16 les acompaño aquí en Brujería junto a Meli Manrique en los controles. Nos resta también otra entrevista que queríamos abordar y que tiene que ver con el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Recién lo charlábamos también con Gisela. Decíamos que quizás el gran movimiento que estuvimos haciendo las feministas fue en relación a la ley de aborto, y después quedamos ahí un poco agotadas, un poco cansadas, porque lo dimos todo, ¿no? Y pusimos mucho el cuerpo, pusimos mucha energía, salimos mucho a la calle. Así que ahora también nos estamos rearmando y queremos saber, ¿no? Cómo sigue todo esto, sobre todo aquí a nivel local. Por eso vamos a estar en diálogo con Janina Bórmida, que es la coordinadora del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Estás escuchando Brujería. Unite al aquelarre radiofónico. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Seguimos aquí en Brujería. Bueno, con tantas cosas para compartir, no he compartido la información, ¿no?, del Servicio Meteorológico Nacional para saber cómo está la temperatura en nuestra ciudad, qué se espera, ¿no?, para estos días. La verdad que es una tarde muy agradable en la ciudad de Olavarría. Estamos en 19 grados 8 décimas. El cielo está ligeramente nublado, la humedad 34%, el viento del sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 15 kilómetros. Hemos alcanzado ya la máxima esperada para el día de hoy, que era de 19 grados. El cielo continuará algo nublado y luego despejado para la noche. ¿Qué se espera para mañana miércoles? Mínima de 8 grados, máxima de 23 grados, el cielo despejado por la mañana y algo nublado para la tarde-noche. Así que tendremos una linda semana en la ciudad de Olavarría, un poco más primaveral, ¿no?, de lo que veníamos viviendo por estos días. Así que bien que tenemos ahí un clima agradable para que acompañe, por lo menos el clima, ¿no? Porque, como decíamos, las informaciones que hemos estado compartiendo, la verdad que no son muy agradables. Bueno, ahí me estaba comunicando con Gisela Gianberardino, quizás nos mande algún audio como para cerrar esta primera entrevista que hemos tenido en el día de hoy. Y bueno, la invitación de aquellas personas que estén en Tandil pueden acercarse a partir de las 17 horas en el aula magna, en rectorado allí de Tandil. Estarán disertando la doctora María García Jiménez, mujeres que se recuperan de la violencia de género en la pareja, análisis de la relación entre el proceso de liberación psicosocial de las víctimas y su participación en el procedimiento judicial contra su agresor. Esa es la conferencia que se va a estar desarrollando y que tiene que ver, ¿no?, con este proyecto con quien estábamos dialogando con Gisela, de cooperación internacional sobre evaluación de programas de abordaje de violencia por motivos de género en UNICEN. Están de visitas, ¿sí? Está María García Jiménez, que es investigadora del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Sevilla. Nos está visitando aquí en las sedes de UNICEN, así que la verdad que es más que interesante todo este intercambio que se está desarrollando con Sevilla y, por supuesto, la UNICEN. Bueno, les decía que cada 28 de septiembre también es el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, una fecha que busca visibilizar los riesgos y consecuencias que enfrentan
millones de mujeres en el mundo al no poder acceder a este procedimiento en condiciones seguras. Bueno, nosotras aquí en la Argentina contamos con una ley de aborto seguro, legal y gratuito. Fue una movida intensa de años que las organizaciones feministas estuvimos peleando, saliendo a la calle, poniendo el cuerpo, esto que estábamos hablando con Gisela, y quizás también por eso ahora venimos, ¿no? Como un poco más tranquilas, reponiendo nuestras fuerzas, nuestras energías, pero no desaparecemos las feministas. Estamos ahí donde tenemos que estar, estamos marcando aquellas cosas que nos parecen que están desubicadas, que sí se pasaron un par de pueblos, sí se pasaron los límites. Bueno, ahí estamos, quizás no tanto en las calles como en su momento con el pedido de aborto seguro, legal y gratuito, pero estamos. Y la verdad es que no creemos que nos hayamos pasado 3 pueblos, la verdad. Más con todo esto que está pasando. Vamos a dialogar en un ratito con Janina Bórmida, que es la coordinadora del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva aquí en Olavarría, y vamos a estar preguntándole, ¿no?, sobre cómo se está aplicando justamente o cómo se está llevando a cabo a nivel local la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Sobre todo porque, insistimos, ¿no? Estamos en un contexto donde hay un Estado que no está presente, que no le interesa, que muchas veces niega, ¿no?, esto que está pasando. Hay muchísimas organizaciones que han denunciado el desabastecimiento, por ejemplo, de misoprostol, de anticonceptivos, el cierre del plan ENIA, y bueno, ni hablar de la falta de voluntad política, no solamente a nivel nacional, sino también provincial, ¿no? Bueno, como decíamos, muchas organizaciones, muchas instituciones de salud que han denunciado este tipo de acciones, y la verdad que es muy preocupante porque sabemos justamente que si las personas no pueden acceder a un aborto seguro, legal y gratuito, bueno, suceden cosas que no están para nada buenas. Vamos a charlar de todo esto y vamos a saber cómo es la situación aquí a nivel local en un ratito nada más. Mi cuerpo, mi elección, mi voz, mi revolución. Estás escuchando Brujería. Feminismo para todes. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Continuamos en Brujería, estamos en vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales y recuerden que además de escucharnos por el 90.1 del dial, también nos pueden escuchar por nuestra web radiouniversidadolavarría.unicen.edu.ar, escribirnos al 15 500 200 y seguirnos en todas nuestras redes sociales @radio U90.1. Les comentaba en el bloque anterior que el 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por el aborto seguro, legal y gratuito, y que tenía ganas de dialogar con la referente del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva para conocer cómo está la situación en la ciudad de Olavarría, porque, como les mencionaba también, hemos escuchado, leído, ¿no? Se ha visibilizado por varios medios de comunicación varias denuncias respecto del desabastecimiento de, por ejemplo, misoprostol o anticonceptivos, el cierre del plan ENIA, y otras cuestiones más que ponen en riesgo, ¿no?, la implementación o el correcto desarrollo y aplicación de la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Por eso ya estamos en comunicación telefónica con Janina Bórmida, que, como les decía, es la coordinadora del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Cómo estás, Yani? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Giselle, buenas tardes, ¿cómo están?
muy bien de este lado y te agradecemos por tomarte estos minutos para dialogar con nosotros. Sabemos que siempre están a full, siempre están con muchas cosas, así que siempre agradecides de que se tomen este ratito, no solamente para dialogar con nosotros, sino también para, contarle a toda la audiencia de Radio Universidad sobre, estas cuestiones, en este caso en particular, que tienen que ver con las diferentes acciones, ¿no?, en relación al aborto seguro, legal y gratuito, y por eso, Yani, te preguntamos y te invitamos a contarnos qué es lo que sucede en Olavarría, cómo se está implementando, ¿no? Sobre todo, no solamente, digamos, el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, sino la prevención también, porque recién mencionábamos que se ha denunciado la falta, por ejemplo, de anticonceptivos. No sé qué es lo que está pasando en Olavarría. Bien, bueno, gracias a ustedes siempre por prestar el espacio y promover, obviamente, todo lo vinculado a los derechos sexuales y reproductivos. Eso ayuda un montón a que las personas puedan conocer los distintos circuitos de atención y que se puedan acercar. La verdad es que sí, hubo muchas cuestiones vinculadas al desfinanciamiento de los programas a nivel nacional. Uh-huh. Nosotras actualmente en el municipio de Olavarría, por ahí tenemos la suerte de que tanto la provincia como el municipio han asumido algunos compromisos vinculados a los insumos que no se han podido garantizar desde los programas nacionales. Uh-huh. Y estamos, por suerte, hoy sin faltantes en relación a los insumos necesarios para los acompañamientos de las interrupciones voluntarias y legales del embarazo, y sí hubo algunas cuestiones con algunos métodos anticonceptivos, pero bueno, se focalizó en el refuerzo de, sobre todo, los métodos que se llaman de larga duración, uh-huh. Que son métodos por ahí un poco más costosos a la hora de, al momento, digamos, de acceder a esos métodos, pero sí garantizan a una población que puedan acceder al método por varios años, lo cual en el tiempo prolongado obviamente genera un costo-beneficio tanto para la persona que puede acceder al método de larga duración como para el gasto que genera en el Estado, digamos. Claro, tal cual. Y, Yani, contanos esto, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder no solamente a la interrupción voluntaria del embarazo, sino también, como decíamos, ¿no?, a los métodos anticonceptivos? Bien, pueden acceder todas las personas, sí, se acompañan en el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, todas las personas que diagnostiquen una gesta hasta las 14 semanas, 6 días. Y pasadas las 15 semanas, las personas pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, que por ahí tiene algunas diferencias en relación al tipo de acompañamiento, a la atención y al tipo de tratamiento que se requiere para acceder. De igual manera, cualquier persona que diagnostique un embarazo no intencional puede acercarse a nuestro espacio. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 en el territorial número 4, que queda en Beruti, el 4100. Se pueden contactar a través de las redes con nosotras, a través de los teléfonos, de cualquier manera que puedan llegar a acercarse para poder tener la información y recibir la atención y el acompañamiento necesario. Y con respecto a los métodos anticonceptivos, también los métodos con los que contamos son de acceso a toda la población. Uh-huh. Hoy por hoy lo que estamos intentando acompañar es a aquellas personas que tienen alguna cobertura a través de obras sociales o prepagas. Habitualmente se hace algún trámite administrativo para el acceso al insumo, y en el caso de que sea un método, por ejemplo, de larga duración, como el implante, el SIU o el DIU, una vez que la persona lo puede tramitar a través de su cobertura social, se coordina la colocación en el sistema público, y obviamente quienes no tienen ningún tipo de cobertura social, o la cobertura es el sistema público de salud, claro, a través de la consulta tanto con nosotras como con sus médicos o médicas de cabecera en los distintos centros de atención primaria de la salud o del hospital, pueden acceder al método que elijan. Bien, y en ese sentido, Yani, te consulto, ¿se acercan las personas?
¿están al tanto de que esto sigue en funcionamiento? Digo, porque cuando uno mira las noticias, por ejemplo, o escucha los medios de comunicación y te encontrás con este tipo de información, que hay un desabastecimiento y demás, ¿ustedes notan que ha habido por ahí un menos acercamiento quizás de las personas, o al contrario, ¿no? O cada vez se han acercado más personas intentando, ¿no?, hacerse, por ejemplo, de métodos anticonceptivos o de buscar información sobre el acompañamiento para una interrupción voluntaria del embarazo? Se ha mantenido bastante estable, llegan a través de distintos espacios, porque por ejemplo una persona que tal vez diagnostica un embarazo no intencional y que tiene cobertura social, tal vez la primera consulta la hace con su médico, su médica ginecólogo o ginecóloga, y tanto del sector privado como del sector público conocen el circuito de atención y derivan al programa de salud sexual, entonces terminan llegando a las personas, o a veces de boca en boca, o por algún contacto con una persona, o por algún centro obviamente de atención primaria de la salud del hospital, alguna organización social, alguna otra dependencia municipal. Siempre de alguna manera, por suerte, la persona llega, o están llegando más o menos la misma cantidad de personas. Lo que sí estamos identificando, nosotras año a año hacemos campañas de salud sexual en donde se garantizan los métodos anticonceptivos, sobre todo los de larga duración, a través de jornadas que se hacen, por ejemplo, los fines de semana y demás. Y sí estamos viendo este año que se han acercado muchas más personas que tienen algún tipo de cobertura social, y lo que por ahí nos referencian es que tiene un costo muy elevado ese tipo de atención en el subsector privado. Entonces les conviene acercarse a las campañas. Bueno, ahora en octubre estamos iniciando la campaña Octubre Rosa, entonces también se promueven distintos espacios donde las personas se pueden acercar sin turnos, independientemente de su obra social o no, se pueden acercar a hacerse los controles ginecológicos, tanto mamarios como para prevención de cáncer cervicouterino. Entonces, bueno, en esos casos, siempre que se hacen campañas, se da cuenta de que por ahí es bastante masiva la convocatoria, y que además de atraer a las personas que habitualmente tienen la atención en el sector público de salud, también se acercan quienes tienen la atención en el subsector privado. Claro, en el sector privado. Y bueno, dijiste algo clave que también por ahí se critica mucho, o por lo menos no lo vemos tanto como en años anteriores, y años anteriores estoy hablando, no sé si más de 10 años podríamos decir, que no se ven ya tantas campañas, ¿no? Por lo menos a nivel nacional, de anticonceptivos o de cuidados. ¿Sentís vos, o desde el programa también es algo que se problematizan, digo, que haya más campañas de visibilización respecto del cuidado en las relaciones sexuales? ¿Cómo lo ven a eso, Janina? Bien, sí, en realidad hay distintos espacios que construyen información para promoción de, obviamente, los derechos sexuales y reproductivos. Tal vez lo que vemos es que no tiene la llegada que esperamos. Tal vez hoy se utilizan otros medios para llegar a la información, y que tal vez a esos medios no estamos llegando. Pero bueno, constantemente, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, se están generando distintas campañas, distintas actividades vinculadas a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Obviamente no es suficiente, y siempre es necesario seguir apostando a que llegue a la población en general. Tal cual. Te consulto también, bueno, tengo muchas preguntas, como siempre, pero me interesaba preguntarte, Janina, si nos podías comentar sobre este plan ENIA, o Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, si eso también... digo, cómo lo están manejando a nivel local, si se ha desfinanciado, y en esa misma línea, digo, también cómo ven o si tienen algún registro de los casos de embarazos adolescentes.
Bien, nosotras específicamente en el programa de salud sexual y reproductiva tenemos el dato por ahí de los embarazos adolescentes en los que han decidido interrumpir, entonces es un dato que nosotras relevamos. Por ahí otros datos en donde se da continuidad al embarazo los concentra más el hospital. Sí hay una mesa que está funcionando, que es la mesa Niñas No Madres, que lo que hace es acompañar situaciones de embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Por ahí esos son los datos que tal vez manejamos. En relación por ahí al plan ENIA, era un plan obviamente que acompañaba a nivel nacional. Tenía distintas fases de implementación, ¿sí? En donde generaba ciertas articulaciones con algunas escuelas de algunos espacios, de algunas provincias y algunos municipios, y a su vez generaba distintas cuestiones vinculadas a la formación y capacitación de quienes somos efectores y efectoras de salud. Por supuesto, se identifica la importancia de que esos espacios sigan sosteniéndose y sigan financiándose y no cierren como pasó. En nuestro caso, a nivel local, no tiene un impacto tan grande porque nosotras, esto que por ahí yo te comentaba previamente, tanto la provincia asumió un compromiso muy grande con los derechos sexuales y reproductivos, financiando las distintas líneas de atención, no solamente lo que es métodos anticonceptivos y lo que es interrupciones voluntarias y legales del embarazo, sino también cuestiones vinculadas a lo que es hormonización para las personas trans, algunas cuestiones vinculadas al acompañamiento de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Bueno, también el municipio ha acompañado muchísimo con los insumos, con la compra de algunos métodos anticonceptivos, de preservativos, para sostener la demanda que venimos teniendo desde hace varios años. Y bueno, gracias a ese esfuerzo que han llevado adelante las distintas gestiones, tanto municipal como provincial, en nuestro caso no hemos sentido ese impacto. También vinculado a lo que es las instituciones educativas, nosotras sostenemos un trabajo bastante articulado con distintos espacios de educación y con el área de educación sexual integral, tanto a nivel distrital como regional. Y bueno, obviamente que la aplicación de la educación sexual integral en los distintos sectores y en los distintos espacios educativos acompaña siempre a lo que es la información, el acceso a los distintos derechos sexuales y reproductivos, a nivel local, que pueden llegar a articular con nuestro espacio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es una buena noticia entonces, por lo menos a nivel local no ha impactado tan fuertemente como decíamos, este desabastecimiento. Mencionábamos al inicio de la nota, por ejemplo, de misoprostol o anticonceptivos. Más o menos con la gestión municipal y provincial se ha podido mantener, ¿no? Este acompañamiento. Importante reconocerlo porque no es así en todos los espacios, no ha sido así en todos los municipios, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, y ni hablar de otras provincias. Entonces, la verdad es que nosotras valoramos muchísimo este trabajo articulado, tanto con la provincia como con la gestión municipal, para poder seguir garantizando los derechos que venimos trabajando. Tal cual. Janina, ya para ir cerrando, te quería preguntar si podías comentarnos, ¿no? De manera general, cómo es el acompañamiento también de las personas que se acercan para realizar esta interrupción voluntaria del embarazo. Porque, mencionábamos que no solamente insistimos con este acceso al aborto seguro, legal y gratuito, sino que es sumamente importante lo previo, ¿no? Y insistir con la importancia de los métodos anticonceptivos, de los cuidados, pero si sucede, entonces tienen la posibilidad las personas de realizar esta interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo es ese acompañamiento desde el programa municipal? Bien, sí, se requiere como de ciertos pasos. En una primera instancia se centraliza la primera entrevista o la primera consulta en el programa con nosotras, y siempre va a quedar la persona en contacto con alguna de nosotras, las trabajadoras del programa de salud sexual,
se requieren de una serie de turnos, en donde uno de los turnos va a ser con una de las médicas que acompaña el proceso. Habitualmente nosotras, los diagnósticos de las gestas son en edades gestacionales tempranas, entonces la mayoría de las situaciones se resuelven acompañadas desde el primer nivel de atención, de manera ambulatoria, es un tratamiento medicamentoso que es de bajo riesgo, ¿sí? Y habitualmente se hace un seguimiento telefónico en duplas, tanto de una de las trabajadoras del programa de salud sexual como con alguna de las médicas que atienden los distintos centros de atención primaria de la salud, y obviamente es un acompañamiento durante todo el proceso, no solamente en el momento de la consulta y de la indicación del tratamiento, sino también todo el momento en el que la persona realiza el tratamiento de manera ambulatoria, en los controles que se requieren posteriormente, y obviamente finaliza con la posibilidad de garantizarle a la persona el método anticonceptivo que elija. Siempre es muy importante focalizar en que nuestra responsabilidad como sistema de salud es garantizarle a la persona el método, la información primero de todos los métodos anticonceptivos disponibles y que finalmente en la consulta pueda acceder al que elija y que sea más adecuado para esa persona. Por supuesto se trabaja siempre, como vos comentabas, en todo lo que tiene que ver con antes de la llegar a la situación de un embarazo no intencional, todo lo que tiene que ver con la prevención, con poder garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Desde a nivel ministerial se entiende que el acceso a los métodos anticonceptivos es una práctica que es esencial y que es urgente y que todos los centros de salud deberían de poder garantizarle a la persona de manera inmediata el acceso al método anticonceptivo para que obviamente prevenir distintas situaciones posteriores. Pero bueno, en el caso de que falle el método anticonceptivo, la persona no pueda acceder al método anticonceptivo o haya alguna situación y consulte por un embarazo no intencional, obviamente que sepa que va a poder tener el acompañamiento necesario para resolver esa situación. Excelente, como siempre, muy clara, Yani, te agradecemos esta comunicación y si querés, recordanos, ¿no?, dónde se pueden acercar las personas interesadas, la dirección, el número de teléfono también. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente y sí, nosotras estamos de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 de la tarde en el territorial número 4 que queda en Beruti al 4100. Nuestro número de teléfono es 41 69 28 y también tenemos redes sociales que es PMSSIRY bien. punto Olavarría. Es un poco difícil cada vez que lo decimos. Está complejo. Es fácil verlo, pero bueno, son las siglas del programa, que es Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, punto Olavarría. Bien. Bueno, nada, a través de Facebook o Instagram nos pueden escribir y consultar por alguna de las cuestiones vinculadas al programa de salud sexual. Bueno, muchísimas gracias, Yani, seguimos en contacto. Gracias. Abrazo, Adiós. hasta la próxima. Así dialogábamos con Yanina Bórmida, que es la coordinadora del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva. Bueno, para conocer, ¿no?, cómo está la situación sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel local, ¿no?, en este marco del Día de Acción Global por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, que se conmemoró el 28 de septiembre, y también, ¿no?, en este contexto en el que hay muchas denuncias de diferentes organizaciones, de instituciones de la salud, de municipios, ¿no?, de un desabastecimiento grave de diferentes métodos anticonceptivos, de misoprostol, por ejemplo, el cierre del Planenia, bueno, y una falta de voluntad política a nivel nacional que deja en riesgo a muchísimas personas. No solamente por el acceso, como decíamos, a los anticonceptivos que tienen que ver con la prevención de enfermedades sexuales, sino también de embarazos no deseados, ¿no? Recordamos que cuando salíamos a la calle a pedir por el aborto seguro, legal y gratuito, la primera consigna era la prevención, ¿no? Ojalá que ninguna persona con capacidad de gestar tenga que llegar al momento de decidir si interrumpe o no un embarazo o de concebir un embarazo no deseado, pero bueno, en el momento en que suceda
pueda decidir si quiere continuar y hacerlo acompañada, segura y tranquila, o si decide interrumpir ese embarazo también de una manera segura, acompañada y gratuitamente para que sea equitativo para todas las personas. Bueno, celebramos entonces esta información, lo que nos comentaba Janina, que por lo menos a nivel local esto se está manteniendo, el acceso no solamente a los métodos anticonceptivos, sino también a los métodos para la interrupción voluntaria del embarazo. Seguimos con algo más de música, ya nos quedan los últimos minutos de programa de este Brujería de martes 30 de septiembre. Ya, gente, se nos va septiembre. ¿Qué pasó? Estábamos arrancando septiembre hace 2 días y ya estamos terminando. Que ser mujer no nos cueste la vida. Estás escuchando Brujería. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Bueno, finalmente Gisela Gianberardino nos ha mandado un audio para hacer el cierre de su entrevista, así que la escuchamos. Bueno, y en el marco de las posibilidades que tenemos y los diálogos a nivel internacional, y cómo voy a rescatar de nuevo ahí, cómo nos han mirado desde otros países a las feministas en Argentina por el primer paro internacional de mujeres, por el Ni Una Menos. Creo que también producto de eso hay muchas posibilidades de intercambios, de diálogos, de colaboraciones, de traducciones, de producciones conjuntas con universidades de otros países. Y hoy, como una actividad de cierre, estamos convocando una conferencia a las 17 horas en el Aula Magna, que es una conferencia que refleja un poco la trayectoria de una de las investigadoras, de María García Jiménez, que se ha ocupado de estudiar las posibilidades de recuperación de mujeres que han sufrido situaciones de violencia en el marco de una pareja sexoafectiva. Vamos a estar acompañando desde la Mesa Local Interseccional contra las Violencias y también desde el área de género. Y como decíamos hace un rato, lo que nos queda es recuperar todos los saberes y la potencia que hemos sabido expresar y sacar adelante y volver a confiar en nuestras propias estrategias. Son todos espacios que vamos habilitando para seguir pensándonos y para seguir reconociendo nuestra potencia como movimiento y las posibilidades que tenemos y que nos exige este mundo incierto y violento a las mujeres y a las disidencias, las posibilidades que tenemos de exigir no solo al Estado, sino también a nuestros compañeros muchas veces vidas libres de discriminación y de violencia. Bueno, ahí escuchábamos entonces el cierre de la entrevista con Gisela Gianberardino, directora del área de políticas de género de UNICEN, ¿no? Con esta mirada, como decíamos, más esperanzadora de lo que se viene, de lo que somos como sociedad, y también como para invitarles a la reflexión de todo lo que ha ocurrido con el triple femicidio. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Quizás el foco o las preguntas tienen que ir hacia otros lados, problematizar también el rol del Estado, la precarización social, la falta de acceso a trabajo formal para las mujeres menores también, por qué estas chicas no estaban estudiando, no estaban trabajando, ¿no? en otro lugar, por qué esta niña de 15 años, esta adolescente, no estaba en la escuela. Bueno, podemos problematizar un montón de cuestiones, esto que también lo mencionábamos con Gisela, las masculinidades que son quienes también siguen sosteniendo la prostitución, la trata, el narco, ¿no? Estos mensajes disciplinadores hacia las mujeres. Podemos hacernos un montón de preguntas en vez de preguntarnos sobre las víctimas, sobre si era buena víctima, mala víctima, qué estaban haciendo ahí, o porque si estaban ahí se lo buscaron. Bueno, pasan un montón de cuestiones que no sabemos, que tendríamos que tener en cuenta
para atender por qué sucede lo que sucede, y en todo caso quienes actuaron mal fueron otras personas, ¿sí? No las víctimas, que además son justamente las víctimas de femicidio. Bueno, vamos a seguir obviamente abordando estas cuestiones, vamos a seguir haciéndonos preguntas e invitando al diálogo, por supuesto. No me quiero ir de este programa sin comentarles la gran noticia y que tiene que ver con la película Belén, que la semana pasada hablábamos y yo les invitaba a acercarse al cine porque ya están en los cines locales. Creo que en Cine París está, no sé si en Flix Cinema, pero en Cine París está la película Belén, este proyecto protagonizado y dirigido también por Dolores Fonzi, que además la gran noticia es que va a competir en la categoría de Mejor Película Internacional o de habla no inglesa en los premios Oscars 2026 y también en los premios Goya. La noticia generó una gran expectativa en el ámbito cinematográfico local, aunque al mismo tiempo surgió la incertidumbre sobre cuándo y dónde podrá verse el film, ¿no? Más allá de los cines, dicen aquí en el diario La Nación. Bueno, además esto es más que interesante e importante porque quien decide que Belén va a ser la representante en los premios Oscars es la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. O sea, es un logro realmente para destacar lo hecho por Dolores Fonzi y bueno, y todo el equipo de la película Belén. Por ejemplo, ¿no? La elección de Belén dejó afuera de la carrera por los premios Oscar a otras producciones argentinas como Homo Argentum, ¿sí? Con la interpretación de Guillermo Francella, Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado, de Hernán Rosselli, y La Mujer de la Fila, de Benjamín Ávila. Además, la película buscará un lugar en la edición número 40 de los premios Goya, que se van a estar celebrando en febrero, también de 2026, en Barcelona, ¿sí? Habiéndose impuesto frente a otras aspirantes, como decíamos, ¿no? Como Homo Argentum, La Mujer de la Fila y Gatillero, entre otras películas, ¿no? De producción nacional que también buscaban estar ahí representándonos en los premios Oscar. Bueno, finalmente ha sido la ganadora Belén. Esta película que está inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa y basada en hechos reales, con guión de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La película se desarrolla en la provincia de Tucumán y sigue la historia de Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo tras ser acusada de un aborto inducido en un caso que conmovió a la sociedad argentina y que puso en debate la criminalización del aborto, ¿no? Hablando del aborto y en este contexto, bueno, tenemos esta película que recoge esta historia, además basada en hechos reales, ¿no? Dirigida por Dolores Fonzi y bueno, justamente hablando de novedades, la actriz, ¿sí? de la película ha sido también ganadora. Tenemos el discurso de la actriz que interpreta a Belén, que también ganó un premio. Bueno, vamos a escucharla y después les cuento. ¿Quién es Belén? Yo soy Belén. Mi directora, la señora Dolores Fonzi, pido un fuerte aplauso para ella. Leticia Cristi, Malena Suárez, Laura Paredes, Soledad Deza, Francisca Ure, Ana Correa, Julieta Cardinali y a todo el equipo de Belén. Sin su arduo y lúcido trabajo, no hubiera sido posible la realización de esta película que viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que si se puede, se pudo. Dedicarle esta concha de plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma en cada lucha por los derechos de las mujeres y que aún lo seguimos haciendo y que lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta. Quiero dedicarle a mi hermana Ruth Plate, compañera, amiga, colega de vida y maternidad, a mi madre que dio sus sueños por los míos, a Teo y Nina, que es mi hijo y mi sobrina, porque ellos son los que vienen y son guiños del futuro.
A Belén, porque la fuerza de su grito venció las rejas de esas celdas y dio voces y corajes a tantas mujeres, jóvenes y niñas. Y como decía Leda Valladares, el canto colectivo nunca desafina. Ese canto vino para quedarse y nunca, nunca más irse. Es un orgullo para mí aportar mi granito de arena a esta historia que es el futuro de todas. Esta historia es el fuego de todas. A quien defiende la justicia, sino esa persona como Brenda, Morena y Lara. Hoy en Argentina estamos marchando por esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva este amor! ¡Viva la lucha de las masas! Y vivas y libres nos queremos. Ganó Belén y Belén somos todas. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos el discurso de la actriz argentina Camila Plate, que ganó este sábado el premio a la mejor interpretación de reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su trabajo en la película Belén, como decíamos, de Dolores Fonsi, y que además el premio se lo entregó Lali, lo vamos a decir porque si no Gina nos mata. Detalle. Bueno, tremendo, ¿no? El discurso, tremendo lo que está generando esta película, que, como decíamos, cuenta una historia basada en hechos reales y que viene a marcar un antes y un después, me parece, en la cuestión cinematográfica, porque además ha sido elegida para representarnos en los premios Oscars, así que bueno, vamos a estar ahí acompañando y alentando, y la invitación, que ya les hice la semana pasada, vayan al cine, vayan a ver Belén y después nos cuentan. Bueno, vamos a ir finalizando el programa del día de hoy. Nos llegaba un mensaje de Olivia, que está escuchando. Qué gran y hermosa nota sobre salud sexual y reproductiva. Bueno, abrazo grande a nuestra compañera Olivia Orsatti, que además está acompañando en las capacitaciones de Ley Micaela para no docentes aquí de la UNICEN. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Lo mencionábamos al inicio del programa. Se están desarrollando estas capacitaciones de Ley Micaela en las sedes de UNICEN, de Olavarría y Azul, y bueno, la de Olavarría también está a cargo de Olivia y de María Eugenia Iturralde. Abrazo grande a nuestras compañeras y cerramos el Brujería del día de hoy. Escuchaban esa risita de fondo que ya la deben identificar. Quiero creer. Y me río mucho. Me río mucho. A la tarde yo la paso muy bien, así que seguramente la conozcan. Qué lindo reírse mucho. Me parece muy bien. ¿Cómo estás, Lucas Woldrick? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a vos, a toda la audiencia, por, como siempre, como ya se está haciendo rutina los días martes, este pase, ¿no? Este pase. Previo a lo que va a ser el programa de día martes, valga la redundancia, aquí en Avenidas. Así que bueno, preparándonos para este nuevo programa. Bien, me gusta. ¿Y qué se viene para el día de hoy? Viene? Yo ya sé, a mí me tiraron ya el chisme. El chisme corre rápido. Yo ya sé que viene un músico muy conocido que tiene, digamos, una propuesta bastante innovadora. En la escena local, vamos a decir. Exactamente, porque vamos a continuar esta semana de músicos. Ayer tuvimos músicas. Hoy es el turno de Gianlucas. Gianlucas, que estuvo presentando en el día de ayer, antes de ayer se publicó su álbum. Y vamos a estar hablando un poco de eso. Se presentó en Chamula, con el espacio también lleno. Esta presentación en vivo de este álbum, ¿no? De lo que era también lo audiovisual, un álbum con 8 canciones, muy, pero muy buenas. Un poco estuvimos dialogando aquí fuera, bueno, con vos, con compañeros también. Muy, muy buena la propuesta artística de Gianlucas y vamos a charlar un poquito sobre eso. Me encanta porque es eso, como un complemento, ¿no? Es como una propuesta artística, que no solamente es música, son sus canciones, sino, ¿no? El video, las imágenes, la estética en su vestimenta, digo, todo. Exactamente. Así que vamos a hablar un poquito de eso, de un álbum que, bueno, lo escuché, se podría decir que casi 2 veces ya completo y que bueno, y que deja mucho que pensar también, así que la idea va a ser disparar un poco la charla por ese lado. El álbum se llama Introspección hacia rumbo a la nueva tierra. Lo dije todo mal. Introspección rumbo a la nueva tierra se llama el álbum. Bien. Y ya eso
te da de qué pensar o te da para llegar a pensar y reflexionar. El álbum, bueno, hay una búsqueda de eso, así que vamos a estar indagando un poquito al respecto y bueno, vamos a tener la visita aquí en vivo. Los invito a todos, por supuesto, que sintonicen la 90.1 a eso de las 5:30. Vamos a estar recibiendo la visita. Igual que ya Antes, se queden, obvio. Ya se queden conectados, o sea, no sintonicen nada, quédense, Claro. no cambien, tendríamos que decir, No cambien. no cambien el dial, quédense ahí, porque hay mucha gente del otro lado que Ahí está va. escuchando, se quedan ahí en el 90.1 o en www.radiouniversidadolabarría.unicen.edu.ar y a partir de 5:30 streaming, ¿o no? 5:30 streaming, exactamente, con Jean Lucas. Luego a las 6, bueno, como siempre, como todos los martes, Alejandro Sí, Hipólito. Texto Sentido. Con Texto Sentido. Y bueno, previo vamos a recuperar algunos testimonios que ya tiene que ver, quizá más destinado a estudiantes, que tiene que ver con lo que son estas convocatorias PILA, convocatorias de intercambio del área de internacionalización de la UNICEN. Así que vamos también a estar charlando un poquito sobre eso. Me encanta. Bueno, así que no se pierdan el En Avenidas de hoy con el Lucas Waldrick y Oriana, que estará ahí acompañando. Bueno, no sé si se animará al streaming, Oriana, porque me parece que va Y está a cambiar de rol, me parece. O no sí. sé si estará un ratito acá, un ratito allá. Vamos a ver. Pero ya está tomando las Claro. pruebas con Gina Gatti. Exacto, mañana, bueno, es el debut oficial. ¿Qué dice la profe? que- ¿Qué dice la profe? ¿Va bien o más o menos? Ahí Ahí va. Ahí vamos, dice la profe. Bueno, sincera. Bueno, está Sí, muy sí. bien. Y bueno, es un aprendizaje, ¿no? Ni hablar, Está ni hablar. aprendiendo como todos aquí en la radio. Bueno, compa, les deseo lo mejor, que tengan una excelente jornada laboral. Muchísimas gracias. Que se diviertan mucho. Sí, por supuesto. Las risas no van a faltar, así que bueno, los invito a todos a que se queden y que nos acompañen hasta las 7 de la tarde. Buenísimo, nosotros cerramos Brujería y por supuesto este programa dedicadísimo por la justicia, por Brenda, Morena y Lara. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 14 y hacemos Brujería.